amigos, acá en Noticias de Globovisión Tecnología y en esta parte del programa me acompaña Virginia Neme, es así, ¿verdad? Sí. Quien por supuesto va a estar conversando sobre la diplomacia digital. Yo quiero que tú me expliques específicamente, si hablamos de diplomacia digital, de qué estamos hablando, a qué nos referimos y cómo trabajas tú en todo este medio. Okay. Bueno, la diplomacia digital es el uso de las redes sociales para los fines diplomáticos. No pierde la esencia de la diplomacia como se conoce en el mundo desde hace muchísimo tiempo, sino que es una parte de la diplomacia pública, que es ese acercamiento que han venido realizando los diferentes ministerios de Relaciones Exteriores con las sociedades a través de las redes sociales y las plataformas digitales e incluso las tecnologías de comunicación e información. ¿Cómo ha sido la aceptación no solamente de aquellos ministerios que tú mencionas, sino también de las personas en cuanto a esta nueva tecnología? Porque bien sabemos pues que no son muchas las personas, por lo menos en Venezuela, que aceptan este tipo de modernidades digitales. No son muchas las personas que se adaptan a la nueva normalidad, por así llamarlo, que es sumergirse al internet casi en un 100%. Entonces, ¿cómo trabajan, bien sean los ministerios o los usuarios, este tipo de nueva modalidad? Bueno, los ministerios por su parte desarrollaron una diplomacia de red. Son muchísimos ministerios hoy en día que desarrollan esas estrategias de comunicación a través de sus diferentes embajadas o misiones diplomáticas acreditadas. Por ejemplo, acá en Venezuela son muchísimas las embajadas y sus funcionarios que desarrollan la diplomacia digital en cuanto a reforzar esos valores del país que están representando. Y hacen esa cercanía no solo con sus conciudadanos en el país, sino también con la sociedad venezolana. Vemos cómo diferentes embajadas pues promueven cualquier tipo de eventos culturales de sus países y llaman la atención a la sociedad para que participen ellos, interactúan a través de las redes sociales, encuestas, concursos de hecho. Sobre todo en esta época de pandemia, pues se ha visto aún más amplificada la acción diplomática en ese sentido. Justamente hablando de acción diplomática, ¿cuáles son las acciones que se realizan en las plataformas digitales quizás para impulsar cualquier acción, cualquier conocimiento, cualquier quizás recurso mediante cualquier plataforma digital, red social? ¿Utilizan específicamente redes sociales o solamente se mantienen bajo perfil en la web? No, la web es, digamos, el centro principal a donde va toda la información que generaliza, digamos, la acción diplomática de cada embajada. Pero a través de las diferentes redes sociales ellos comunican qué están haciendo, qué sucedió. Por ejemplo, los vuelos de repatriación, todos son publicados en las redes sociales como, digamos, una bitácora de lo que se está haciendo como funcionarios diplomáticos, ayudando a los ciudadanos a volver a sus países. Pero también los ministerios durante la pandemia desarrollaron chatbots a través de la inteligencia artificial, como lo hizo la OMS en su momento, para brindar información acerca de los vuelos, de cómo deben prevenir la reinfección por COVID, los informes actualizados de los ciudadanos que están infectados o no, cómo están trabajando el tema de los vuelos y de cómo ayudarse en aquellos casos de los turistas varados en el extranjero. Justamente hablando del tema de la pandemia, ¿esto fue algo que se generó en medio de esta situación COVID-19 o ya venía presentándose y lo tenían planificado, por así llamarlo, anteriormente? La diplomacia digital tiene muchísimo tiempo desarrollándose, pero con la pandemia ha tenido más empuje porque todos nos vimos en la obligación pues, de migrar a lo digital en todos los aspectos de la vida. Entonces digamos que la pandemia ha sido como un punto alto para la diplomacia digital porque se ha podido dar a conocer diversas funciones diplomáticas que pues antes no se comunicaban con tanta eficiencia. Claro, ¿y cómo hacen ustedes, digamos que para poder potenciar cada una de estas, digamos que particularidades de la diplomacia digital, de repente llevarlo no solamente a Venezuela, sino también pasarlo por todos los países del mundo y que sea aceptado de igual modo o por lo menos tratar de tener un modelo similar en cada uno de los países donde se mantienen establecidos? Pues bueno, la diplomacia digital se basa en estrategias comunicacionales como el marketing, pero va a depender de cada ministerio y de su acción exterior. Cada ministerio pues bien tiene un pilar que lo fortalece y en base a ese pilar pues desarrollan diferentes estrategias y eso lo vemos reflejado pues de repente se hacen eventos culturales, si por una fecha especial para ambos países o una fecha especial internacional pues desarrollan algún tipo de concurso o dinámica en donde
todos los sectores de la sociedad pueden participar y tener esa relación más directa con la embajada y con los ciudadanos funcionarios de la embajada. Vamos al momento de hacer nuestra pausa, pero en la próxima parte continuaremos conversando con Virginia Neme. Ella pues nos está hablando justamente sobre la diplomacia digital y cómo ha sido integrada en cada uno de los países. Y por supuesto ustedes pueden enviar sus preguntas, sugerencias y comentarios a nuestras redes sociales y plataformas digitales @tecnología_gb y mi cuenta de Instagram GenesisCBM. Ya venimos. Continuamos acá en Noticias de Globovisión Tecnología. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través de @tecnología_gb y mi cuenta GenesisEVM. Nosotros conversábamos justamente en el bloque y es que en Venezuela quizás no se ve aplicada al 100% la diplomacia digital, sin embargo son muchos los países quienes sí hacen uso de esta tecnología que poco a poco se ha ido integrando en distintas naciones internacionales. Pero Virginia me estaba comentando además que ellos hacen como una especie de convocatorias para preparar a las personas. ¿Cómo es todo este proceso? Sí, es que las diferentes embajadas acreditadas aquí en el país se encargan de realizar convocatorias, bien sea en el área cultural, en el área educativa o en el área de intercambio entre los países. Eso primero fortalece las relaciones internacionales entre ambas naciones, que es uno de los pilares de la diplomacia. Por eso te digo que la diplomacia digital se desarrolla y no pierde los principios fundamentales o la idea principal de la diplomacia. Entonces vemos cómo realizan una convocatoria quizás de un encuentro cultural o una convocatoria para estudiantes que quieran estudiar en aquel país de intercambio. Y es decir, que los estudiantes que justamente hablando de ellos quieran de repente internacionalizarse y cambiarse de región para poder continuar sus estudios o iniciar sus estudios, pueden incluso hacer uso de la diplomacia digital para conocer ciertas naciones del mundo, dónde es aplicada, dónde no es aplicada y cuáles son los convenios que pueden sugerirse con cada uno de los países. Sí, porque a través de las redes sociales de las diferentes misiones diplomáticas que realizan este tipo de intercambios, pues ellos están comunicando constantemente cuáles son los requisitos, cuál es el tiempo de postulación, cómo deben prepararse y además pueden conocer las experiencias de otros estudiantes que han ido de intercambio por estos mismos programas. ¿Y cuáles son las ventajas de hacer uso de esta diplomacia digital? Y por supuesto que conocer quizás a profundidad de este tema que como muchos quizás no manejan, porque en Venezuela justamente son muy poca la integración que tenemos ante este tema. Las ventajas de la diplomacia digital es la transparencia entre la relación que se establece, digamos, entre una embajada o sus representantes y la ciudadanía común, porque anteriormente pues no era muy común ver a una persona quizás charlando con un embajador. Ahora con la diplomacia digital, sobre todo en Twitter, que es como la red social más fuerte para ejercer la diplomacia digital, no solo los ciudadanos tienen contacto directo con los embajadores, también con líderes mundiales. De hecho, vemos cómo numerosos líderes mundiales han dado anuncios o primicias por Twitter antes que saliera en los grandes medios de noticias internacionales. Y es ese el punto importante de las redes sociales, porque te acerca a cada una de las personas. Si hablamos de seguridad, justamente al momento de tener esa cercanía con un embajador, no hablamos quizás de un tema de ciberdelincuentes, de ciberseguridad, de cómo se podría manejar este tema en cuanto a la seguridad, no solamente del usuario que se está contactando con la persona, sino también de la persona que se está contactando con el embajador, sea cual sea el diplomático que pues pueda tener esa comunicación. Sí, cuando hablamos de tema de ciberseguridad, hay que recordar que cada ministerio que tiene como pilar la diplomacia digital, que son la mayoría que lo están desarrollando, pues cuentan con, digamos, un área dedicado a esto, a la ciberseguridad, que está constantemente monitoreando pues las interacciones que recibe, digamos, el ministerio y la red diplomática que este arropa. Entonces, los datos pues varían dependiendo de las interacciones que reciba ese canal en red social, por ejemplo, y dependiendo también a dónde va esa información. La mayoría de los datos personales, pues digamos que los reciben cuando se trata de convocatorias o postulaciones, pero van directamente a la web o a un correo electrónico exclusivamente para eso.
que no se puede filtrar ningún tipo de información y se maneja Exacto. todo, como quien dice, bajo perfiles, ¿así? Exacto. Y es importante además destacar que ellos también manejan mediante sus redes sociales, bien sea en este caso los diplomáticos, se comunican directamente con las personas y pasa lo que mencionabas anteriormente, y es que ellos lanzan quizás un comunicado oficial primero en las redes sociales y plataformas digitales antes que en cualquier otro medio, ¿es así? Es así, lo vemos con diplomáticos y también con líderes mundiales, presidentes, ministros, etcétera. Ok, ¿y cómo trabajan específicamente en cuanto al manejo de redes? Digamos que, por ejemplo, yo quiero pertenecer a la diplomacia digital, queremos integrar a Venezuela, digamos que nuestro país específicamente, en este tema tan importante que es tan escaso acá en la nación, pues ¿cómo podríamos nosotros ayudar de alguna manera, bien sea en el medio digital o bien sea también en el mundo internacional, poder integrar más a Venezuela en todo lo que es esta diplomacia? Bueno, Venezuela tiene un papel en la diplomacia digital porque tenemos las cuentas oficiales en Twitter y en Instagram de los principales representantes y organismos, ¿no?, de la política venezolana, y ellos constantemente, si nos fijamos, pues las principales alocuciones las encontramos por allí antes que en los medios tradicionales, y es porque todo está digitalizado y los ciudadanos constantemente están consultando las redes sociales para enterarse de lo que están haciendo los líderes. Ok, por favor, Virginia, las redes sociales, medios de contacto, plataformas digitales, todo lo que tú quieras para que se puedan comunicar no solamente contigo, sino también apoyando esta nueva, digamos que integración al mundo digital. Virginia Neme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y en Urigi también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Importante lo del perfil de Urigi. Es momento de despedir, recordando nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @tecnología_gv, y mi cuenta de Instagram, GenesisEVM. De esta manera nos despedimos deseándoles una feliz tarde.